Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Violenta jornada en Bogotá, 27 personas heridas, dejó un fuerte enfrentamiento entre indígenas en Vera y la fuerza pública en el centro de la capital. A palo, con sevicia, fueron atacados policías en medio de la protesta de indígenas. Los uniformados intentaron dispersar a los manifestantes, pero perdieron el control de la moto, quedando a merced de los violentos manifestantes. Esta revuelta empezó con una toma al edificio de Avianca por parte de alrededor de 100 indígenas en Vera. Los disturbios dejaron 14 policías heridos, 8 gestores de convivencia heridos también y 5 civiles en las mismas condiciones. 2 personas fueron capturadas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos por información para identificar a los violentos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 6 personas heridas dejó un nuevo desalojo de una invasión en el oriente de Cali. 5 civiles y un policía resultaron heridos en medio de los fuertes enfrentamientos durante el desalojo de 273 viviendas ubicadas en un terreno de invasión conocido como Villa Mercedes o Cauquita del oriente de Cali. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El dólar sigue marcando máximos históricos. En la jornada de este miércoles subió a 4.815 pesos, lo que representó un alza de 71 pesos durante el día. La tendencia en la cotización de la divisa responde a la tensión de los mercados internacionales por una posible recesión. Analistas también atribuyen esta alza a la incertidumbre generada por el gobierno. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, envió un mensaje de tranquilidad a los mercados. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Estados Unidos libera reservas de petróleo para bajar los precios del combustible. Primera ministra británica contra la pared. Renuncian 2 figuras clave de su gobierno y profundizan la crisis que podría provocar su renuncia. Inflación inglesa alcanza su mayor nivel en 40 años. Putin impone la ley marcial en los territorios ucranianos anexados por Rusia. Descubren a la familia más antigua del mundo, un neandertal y su hija. A pesar del anuncio del presidente Joe Biden de inyectar 15 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos al mercado para enfrentar los recortes de la OPEP, los precios del petróleo subieron con fuerza. Joe Biden quema sus últimos cartuchos en la lucha contra la inflación a 3 semanas de las elecciones legislativas de mitad de su mandato. Confirmó que su gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de crudo para intentar que bajen los precios de la gasolina y contener así la inflación, la principal preocupación de los votantes. Today I'm announcing a plan to refill the Strategic Petroleum Oil Reserve in the years ahead at a profit for taxpayers. The United States government is going to purchase oil to refill the Strategic Petroleum Reserve when prices fall to $70 a barrel. That means oil companies can invest to ramp up production now. With confidence, they'll be able to sell their oil to us at that price in the future. Esto marca la continuación de un cambio radical por parte de Biden, quien ha tratado de hacer que Estados Unidos pase de los combustibles fósiles para identificar fuentes adicionales de energía para satisfacer el suministro estadounidense y mundial. A principio de este año, debido a la invasión de Ucrania por parte de Putin, el precio del petróleo y el gas aumentó drásticamente, pero ahora el llamado de Biden es para que las empresas productoras del país aumenten sus volúmenes de extracción. Pero a pesar de los anuncios del mandatario sobre las reservas, el precio del petróleo volvió a subir. Una nueva crisis golpea a la primera ministra británica Liz Truss tras la dimisión de 2 integrantes clave de su gobierno, incluida la ministra del Interior, Suella Braverman, considerada del ala dura del Partido Conservador, que pide la cabeza de la premier, mientras Truss lucha por mantenerse en el cargo y asegura que no dimitirá. Pese a las preocupantes cifras de inflación, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, se defendió ante el Parlamento británico, donde recibió una ola de críticas tras el humillante fracaso de su plan económico. La premier sostuvo que es una luchadora y no alguien que abandona, respondiéndole a aquellos conservadores que piden su cabeza y aseguran que tienen las horas contadas.
Incluso Truss respondió desafiante a los abucheos en la Cámara de los Comunes, advirtiendo que no renunciará y aseguró que está dispuesta a tomar decisiones difíciles necesarias para salir de la crisis. Sin embargo, la primera ministra está en la cuerda floja tras 6 semanas en el poder y además sufrió un nuevo revés con la dimisión de su ministra del Interior, Suella Braverman, considerada del ala dura del Partido Conservador y quien en su renuncia aseguró que le preocupaban seriamente las políticas del gobierno. Para la funcionaria, que solo duró 43 días en el cargo, fingir que no se han cometido errores, actuar como si nadie pudiera verlos y esperar que las cosas salgan bien por arte de magia no es una política seria. Y aún a Truss ya contra las cuerdas, se suma la renuncia de Wendy Morton, la jefa del bloque conservador en el Parlamento, que fue incapaz de contener la rebelión creciente de los diputados Tories. La inflación interanual del Reino Unido alcanzó 10,1% en septiembre, su nivel más alto en 40 años. El mayor aumento en los precios de los alimentos desde 1980 hizo que la inflación británica volviera a los 2 dígitos el mes pasado, igualando el máximo de 40 años que había alcanzado en julio y asestando un nuevo golpe para los hogares que tratan de lidiar con un imparable aumento en el costo de vida. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, el índice de precios al consumidor en Reino Unido aumentó 10,1% en términos anuales en septiembre, frente al 9,9% registrado en agosto. Las cifras remarcan el difícil panorama que enfrentan los británicos, especialmente aquellos con los ingresos más bajos, mientras el Banco de Inglaterra también sentirá la presión para realizar un aumento de tasas de interés el próximo mes en un intento de controlar la inflación. Cuando la escalada de los precios en territorio británico es la mayor en los países del G7 y fueron el mayor impulsor de la inflación en septiembre, mes en el que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 14,5%. A la incertidumbre se suma que está en duda el apoyo del gobierno para mitigar las facturas de energía de los hogares y las empresas, después de que el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, destrozó el paquete económico planteado por la Premier Liz Truss en un intento por restaurar la confianza de los inversionistas en Gran Bretaña. El presidente ruso Vladimir Putin declaró hoy la ley marcial en 4 regiones de Ucrania anexadas unilateralmente. La ofensiva de Rusia en Ucrania se mantiene y la tensión no parece ceder, pues ambos países siguen firmes en sus posturas y exigencias para acabar con la guerra. Volodymyr Zelensky, después de los últimos bombardeos, reiteró su decisión de no dialogar con Vladimir Putin, quien por su parte sigue tomando acciones en represalia por la destrucción parcial del puente que une Crimea y Rusia. Es por eso que durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso transmitida por televisión, Putin decretó la ley marcial en los 4 territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, anexionados en septiembre por Moscú, que no tiene el control completo del territorio de ninguna de estas 4 provincias. Неонацисты используют откровенно террористические методы диверсии на объектах жизнеобеспечения. Устраивают покушения на представителей местных органов власти. Además, informó que dará poderes adicionales a los dirigentes locales de todas las regiones rusas y estableció un consejo de coordinación especial para trabajar con estas regiones para impulsar el esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Putin no explicó de inmediato los pasos que se tomarían bajo la ley marcial, pero la legislación indica que podría implicar restricciones a los viajes, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas. Y el ejército ucraniano ha destruido 223 drones iraníes desde que Putin intensificó sus ataques contra objetivos civiles en Ucrania. Esta información controvierte al régimen de Teherán, que ha negado estar proporcionando armas y drones a Rusia para que los use en su invasión a Ucrania, desde donde aseveran que el uso de drones kamikaze por parte de Moscú para atacar infraestructuras energéticas ucranianas es un símbolo de su fracaso militar y político. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, organizará una reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en diciembre. El mandatario mexicano hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter luego de una llamada telefónica con su homólogo estadounidense. Por ahora, México no ha confirmado dónde se llevará a cabo la reunión ni en qué fecha del mes de diciembre se realizará el encuentro.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue citado a declarar este miércoles en un tribunal de Nueva York por un caso de difamación iniciado en 2019 por la periodista que lo acusa de haberla violado en los años 90. Un juez del Tribunal Federal de Manhattan desestimó una solicitud de Trump para postergar su declaración ante la justicia luego de 3 años interponiendo recursos contra esa acusación. Una avioneta cayó en una transitada calle en la ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, y dejó como resultado 2 personas muertas y una herida de gravedad. La Dirección General de Aviación Civil de ese país informó que, según el plan de vuelo, la aeronave cubría la ruta Manta-Guayaquil, con 3 tripulantes en un recorrido de unos 200 kilómetros. Según medios locales, la avioneta estalló al impactarse. La escaladora iraní Elnaz Rekabi fue recibida como una heroína en el aeropuerto de Teherán, al grito de campeona por docenas de personas que la esperaban después de competir en Corea del Sur sin velo, que es de uso obligatorio por la ley iraní, en aparente apoyo a las protestas de mujeres en su país. Aunque el régimen persa señaló que fue un olvido del atleta, persiste el temor a que sea encarcelada. Un estudio genético logró desarrollar el retrato de una familia de neandertales de Siberia, en Rusia. El ADN de 13 individuos encontrados en 2 cuevas de Siberia confirma que hace unos 54.000 años los neandertales vivían en grupos muy pequeños. Los genes también revelaron estrechos vínculos de parentesco. Un padre y su hija adolescente, un niño y una mujer adulta que habría sido su prima, tía o abuela. Esta es la familia más antigua del mundo. Spot es un perro robot capaz de moverse en lugares peligrosos en donde un humano no podría hacerlo. Fue creado para atender emergencias. Bautizado Spot y desarrollado por la empresa estadounidense Boston Dynamics, es un fascinante y extraño perro robótico diseñado para que tanto usuarios como empresas desarrollen soluciones avanzadas sobre él. Spot es ideal para tareas de patrulla y revisión. Además, también está pensado para trabajar moviéndose por lugares donde un humano no puede o no quiere ir por ser demasiado peligroso o demasiado rutinario. Este robot de 4 patas ya ha estado inspeccionando túneles estrechos y de difícil acceso en las ruinas de Pompeya e incluso se han probado sus capacidades en tareas de rescate para actuar como bombero de primera respuesta en caso de emergencia o mejorar la seguridad en el sector de la energía nuclear. Para controlar a Spot se utiliza un mando a distancia. También se le puede conectar unas gafas de VR que permitan controlarlo de una forma más inmersiva. La idea, no obstante, es que Spot sea capaz de hacer muchas tareas de forma autónoma sin la intervención de una persona. Muy buenas noches. Se inició esta tarde en Barranquilla el Congreso Colombiano de la Construcción, que es el principal encuentro empresarial de la cadena de valor de la construcción en el país. Y comenzó con crisis. La presidenta de Camacol, vinculada a la Cámara de Comercio desde hace 12 años, doctora Sandra Forero, presentó renuncia de su cargo. Lo anunció este mediodía en una reunión con la Junta Directiva de Camacol. Y es ella, la doctora Forero, nuestra invitada esta noche. ¿Qué la condujo, doctora Sandra, a presentar renuncia de su cargo? Hola, Yamit, buenas noches. Muchas gracias siempre por esta invitación. Bueno, Yamit, decisiones personales, 12 años al frente de un gremio en el que hemos hecho una tarea maravillosa, con un equipo maravilloso, en el que la vivienda ha logrado llegar al nivel que siempre se ha merecido y con unas ganas enormes, Yamit, de empezar a emprender nuevos proyectos en otros frentes de trabajo, siempre pensando en la vivienda y en las ciudades de calidad. Eso me llevó desde hace tal vez un año a ir pensando en el momento. Y qué mejor que el Congreso de los 65 años de Camacol. Pero aquí en Bogotá, doctora Sandra, con todo respeto, hubo versiones en las últimas horas que hablaban de que la Junta Directiva
de Camacol había sugerido su renuncia. ¿Eso no es cierto? No, Yamit, por el contrario, un total respaldo de esta junta directiva maravillosa, 40 empresarios, representantes de toda la cadena de valor, pero además representantes de 19 regiones. Entonces lo que ha habido siempre es respaldo y realmente incluso a algunos miembros les tomó por sorpresa, pero fue un momento, por supuesto, emotivo. Son 12 años de la vida de uno entregados a un sector y a un gremio maravilloso, pero ha habido un total respaldo y un respeto por una decisión que no tiene otra motivación que seguir trabajando por los temas que me apasionan, incluyendo el tema de equidad de género, pero desde otros frentes, seguramente aportando desde otro punto de vista. Pero, a ver, doctora Sandra, la versión que circuló en Bogotá sobre su renuncia fue la siguiente, que usted hizo cuando Gustavo Petro era candidato presidencial. ¿Algún comentario que resultó indebido para la Junta Directiva de Camacol sobre la candidatura del hoy presidente Petro? ¿Eso no tiene tampoco ningún fundamento? No, Yamit, cero fundamento. De hecho, hay una cosa que sí es bien interesante y es que en estos procesos democráticos, Yamit, nosotros como Camacol y yo desde la presidencia abrimos los espacios con todos los candidatos. Nos reunimos con el equipo programático del en ese momento candidato Petro, nos reunimos con otros candidatos y planteamos las propuestas de Camacol. Propuestas que siguen estando sobre la mesa, Yamit, porque nosotros finalmente como gremio, que es la institucionalidad desde el sector privado, seguiremos, digamos, insistiendo en nuestras propuestas y el gremio llevando la vocería de algo que es fundamental para los colombianos, que es la vivienda formal para los colombianos, que es sinónimo de bienestar. Entonces, cero fundamento y más bien entender que esta interlocución debe prevalecer y debe permanecer independientemente de quien esté sentado en la presidencia del gremio. ¿Cómo son hoy sus relaciones con la señora ministra de Vivienda? Vamos muy bien con la ministra, Yamit. De hecho, es invitada especial en nuestro Congreso. El Congreso, como lo estabas diciendo, arranca hoy. Mañana tenemos la presencia de la señora ministra. Llevamos ya varias reuniones de trabajo muy valiosas. En algunos elementos hemos profundizado más que en otros, por ejemplo, en la prioridad que dan el gobierno y la ministra en cabeza de la cartera de vivienda en el tema de la ruralidad, de la vivienda rural. Ahí nosotros hay una coincidencia enorme. Tenemos coincidencias también en fortalecer Mi Casa Ya, desde el punto de vista fiscal, por ejemplo. Tenemos coincidencias en empezar a mirar, eso sí es nuevo para nuestro gremio, tengo que decirlo, para nuestro sector, pero está dentro de nuestras propuestas el tema de mejoramiento de vivienda y hemos tenido ya varias reuniones, tal vez unas 3 mesas de trabajo técnico y la presencia en nuestra junta directiva de la señora ministra ya en 2 oportunidades en lo que va corrido del gobierno. Pero por ahí, esta tarde, señora presidenta de Camacol, doctora Sandra, circuló una afirmación suya cuando Gustavo Petro era candidato presidencial, según la cual el riesgo que corría el sector empresarial de construcción por una eventual expropiación o algo similar. No mencionó usted al doctor Gustavo Petro, pero sí el riesgo que se corría por el futuro de la nación. No, ¿eso no sería también una afirmación que influyó, que habría influido en la Junta Directiva para solicitar su renuncia? No, Yamil. Lo primero es que nadie me ha pedido la renuncia. Es una decisión personal que le presenté hoy a nuestra Junta Directiva y a la reunión de gerentes. Tenemos 19 gerentes regionales que nos acompañaron. Y segundo, nosotros hemos tenido un trabajo muy valioso de construir las 15 propuestas que le hemos presentado al Gobierno Nacional. Y esas propuestas son realmente el elemento que se ha vuelto la hoja de ruta para la interlocución con este gobierno.
como lo hemos tenido al cabo de los 65 años que está cumpliendo Camacol, con 19 gobiernos que han pasado en esta historia agremial. ¿Usted está segura, doctora Sandra, de que ninguno de los miembros de la junta directiva de Camacol podría hablar en el sentido de que sí fue sugerida su renuncia? Pues Yamit, hoy tuvimos hoy tuvimos reunión con la junta, pero venimos trabajando permanentemente con nuestra junta directiva. Y acá lo que tenemos es un trabajo hacia adelante, desde el gremio y particularmente en lo personal mío, arrancando otros proyectos. Entonces, de ninguna manera ni se sugirió ni se presentó una solicitud en ese sentido. Por eso, te cuento, hoy fue un momento muy especial el hecho de hablar con la Junta Directiva y expresar mi decisión de arrancar nuevos proyectos en temas de vivienda, ciudad, pero desde otros frentes de trabajo. A ver, mire, doctora Sandra, cambiando el tema sobre las causas de su renuncia, usted dice que fue una decisión totalmente voluntaria. ¿Qué tanto golpea a la construcción en Colombia o golpeará a partir de ahora, si todavía no lo ha hecho, la trepada tan espantosa del dólar? Yamit, muy buena pregunta. Nosotros tenemos varios elementos de coyuntura. Yo diría que el tema inflacionario, ese fenómeno inflacionario, el precio de los insumos, el incremento de las tasas de tanto crédito constructor como crédito hipotecario y un poco también la incertidumbre de las decisiones o todavía de algunos elementos que faltan de política pública, ponen el sector en un contexto, digamos, de unas dificultades en el corto plazo. Vamos a tener una desaceleración claramente en el futuro próximo con esos elementos. Y ahí tiene que ver, por supuesto, el tema del dólar. ¿Por qué? Porque el 40% de los insumos que nosotros utilizamos son importados y, por tanto, eso va a ejercer una presión enorme en los insumos, en la construcción de los proyectos. Es el dólar y todos los otros elementos que mencioné. El dólar y con las altas tasas de interés que hay hoy en el país, parece muy difícil el futuro de la construcción en Colombia, ¿no le parece, doctora Sandra? Sí, Yamit, ya hemos aprovechado, o este espacio del Congreso va a ser un espacio de reflexión y de ver cuáles son las acciones que se deben emprender por parte de todos los actores. Claramente el dólar, las tasas de interés, la presión sobre los costos de la construcción y algo, como lo decía, de la necesidad ya de algunas definiciones en política de vivienda social para los compradores de vivienda. Necesitamos que eso se definan cosas rápidamente, porque como dice usted, el panorama no es un panorama alentador desde el punto de vista de los ritmos que veníamos teniendo muy positivos históricamente. Mire, doctora Sandra, a propósito de la disparada del dólar, hoy cerró a 4.815 pesos, imagínese. Luego, sin duda, antes de finalizar el año, estará ya a 5.000. Y las tasas de interés también disparadas. El presidente Petro produjo hoy el siguiente trino, se lo voy a leer. Los Estados Unidos están prácticamente arruinando todas las economías del mundo. En Estados Unidos se han tomado decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir. Se está vaciando la economía latinoamericana, se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. ¿Qué le parece esa afirmación? Yamit, este es un proceso que viene ya desde hace varios meses y necesariamente lo que toca es buscar las medidas para dar tranquilidad a los mercados. Nosotros creemos y hemos insistido desde Camacol, más que
o algunos anuncios o buscando culpables es ver cuáles son las medidas que se deben tomar a nivel del gobierno y de la economía que le den tranquilidad al mercado, a los mercados, y que nos permitan mitigar el impacto de lo que está pasando, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, pues seguramente el presidente tendrá sus razones para esta afirmación, pero nosotros lo que creemos es que es importante dar tranquilidad a los mercados, importante tomar las decisiones que nos permitan mitigar el impacto de lo que está pasando también a nivel internacional. Con una inflación que al terminar el año va a ser, temen los economistas, superior al 12%, el futuro para la construcción es, en su opinión, bueno, regular o malo. Respondo, doctora Sandra, después de comercial. A ver, doctora Sandra, con un dólar tan alto, con unas tasas de interés tan disparadas, con un presidente peleando con los Estados Unidos, con una situación de inflación altísima, con un anuncio también presidencial de recesión, de depresión, ¿cuál es el futuro nuestro de la economía nacional, en su opinión? Yamit, es una realidad que no vamos a tener un 2023 fácil. Eso lo hemos dicho en todos los sectores productivos, lo han dicho todos los analistas. Viene un año muy complicado. Lo que pasa es que hay elementos o decisiones de política económica que pueden llevarnos a mitigar el impacto de esta situación. Y es ahí donde uno esperaría que se tomen esas decisiones, que se dé tranquilidad, insisto, a los mercados. Esto es una realidad, el incremento de las tasas es una realidad, la inflación es una realidad, lo que nos depara el 2023. Pero necesariamente todo esto pasa, primero por equilibrar a nivel global, lograr el equilibrio, que es lo que todos estamos esperando que se empiece a dar. Pero a nivel local, digo, a nivel nacional, es muy importante también esos mensajes y esas decisiones de política económica que den tranquilidad y que en sectores como el que nosotros representamos en Camacol permitan mitigar el impacto de esa inflación, de ese crecimiento de las tasas y de ese aumento en los precios de los insumos. Con los 2 meses y medio más o menos que lleva el gobierno Petro, ¿a usted qué le parece y cómo va? Bueno, Yamit, nosotros más que calificar, lo que tenemos es que ver qué nos están demostrando las cifras. Y las cifras lo que están mostrando, en el caso particularmente de nuestro sector, es que tenemos unos volúmenes todavía importantes de actividad. Hemos vendido 250.000 viviendas, hemos iniciado 190.000 viviendas en el último año, pero por supuesto el panorama para el futuro en el corto plazo pues no es un panorama alentador, precisamente por las condiciones de esos indicadores macroeconómicos que estamos viendo. Por tanto, insistimos en que las decisiones de política pública, en el caso particular de la vivienda, generando las condiciones fiscales para soportar la vivienda de interés social, ayudaría enormemente a mitigar el impacto que se puede generar de estas condiciones macro sobre el sector de la actividad constructora y particularmente sobre la vivienda. ¿Cómo vamos en materia de crédito para la adquisición de vivienda en cualquiera de los estratos, doctora Sandra? El crédito va bien, Yamit. Acá hay un tema y es ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se empiezan a cambiar las condiciones por cuenta del incremento de las tasas. No nos olvidemos que ahorita estamos hablando de unas tasas que están 50% más alto que lo que estaban hace un año. Eso necesariamente impacta el crédito e impacta las condiciones para que más colombianos accedan a un crédito hipotecario. Y impacta también en el sentido de apalancamiento de los proyectos de construcción. Es decir, unas tasas que también están presionando el crédito constructor. Entonces, ese ritmo de profundización que llevábamos empieza a enfriarse, digamos, empieza a desacelerarse. Y es importante, ojalá, uno esperaría que empecemos a encontrar esa estabilidad, al menos
el próximo año. Pero claramente también va a haber un impacto en ese acceso al crédito en ambos sentidos, para el que compra y para el que construye. Usted fue objeto al comienzo de su gestión como presidente de Camacol, o un poco después, yo no recuerdo bien, de críticas por parte del ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Pero posteriormente, él se volvió un gran coequipero suyo, coequipero. ¿Cómo están las relaciones entre ustedes dos? Yamit, la agenda de 12 años de trabajo en Camacol me la ha marcado el propósito superior de promover la vivienda formal para los colombianos. Ese es el propósito superior de Camacol, que es lo que yo hoy represento y sigo representando. Y por tanto, siempre que haya coincidencias, vamos a tener un trabajo en equipo. Con el doctor Germán Vargas Lleras creo que no solo hay reconocimiento y agradecimiento desde el país, sino del sector que represento, porque como usted lo dice, logramos ser coequiperos y sacar adelante programas que permitieron que más hogares accedieran a una vivienda formal. Eso es el propósito superior de Camacol, y siempre que encontremos el espacio para avanzar en eso, lo vamos a aprovechar. Y la muestra fue ese trabajo muy fuerte que se hizo con el doctor Germán Vargas Lleras en la producción de vivienda formal para los hogares colombianos. Le hice la pregunta, doctora Sandra, porque Germán Vargas fue, digamos, el autor, el inventor de Mi Casa Ya, es decir, vivienda subsidiada. Mi Casa Ya está en peligro. No, Yamit, y tiene usted razón cuando afirma ese legado que dejó el doctor Vargas Lleras, entre otras cosas, las gratuitas y después Mi Casa Ya, arrancan en parte de su gestión, y en este momento no está en peligro, y le digo, o creeríamos que no está en peligro, porque, parafraseando a la señora ministra, ha dicho en varios escenarios, incluso en nuestra Junta, que Mi Casa Ya es la columna vertebral de la política de vivienda. Por tanto, no habría nada que haga suponer que está en riesgo, y más bien seguramente nos vamos a encontrar con un programa fortalecido. Toca ver las condiciones de recursos y el esfuerzo fiscal que se haga para que eso se vuelva una realidad. Pero a ver, doctora Sandra, según entiendo, Mi Casa Ya es un programa de subsidio fundamentalmente para tener vivienda propia. Me parece que el tema es que no hay desembolsos en este momento para esos subsidios. ¿Estoy equivocado? No, Yamil, no estás equivocado. Es una realidad. Este año se han desembolsado 65.000 subsidios. Eso quiere decir 65.000 familias que han podido acceder a una vivienda, y se agotaron los subsidios. Lo que ha dicho la señora ministra es: se siguen buscando los recursos para acabar de desembolsar lo que se necesita en el 22, que es algo así como unos 15.000 subsidios, y para además lograr los recursos del 23. Estoy en este momento contestando con las respuestas o los anuncios que la ministra ha hecho, y que seguramente, y que nosotros, por supuesto, valoramos enormemente el esfuerzo y creemos en que se está haciendo ese esfuerzo. Pero no entiendo, doctora Sandra, cómo me dice usted que Mi Casa Ya no está en peligro, pero también acepta que no hay desembolsos para los subsidios. Entonces... Porque se acabaron los recursos, Yamit, porque se entregaron 65.000 subsidios, y como el programa ha sido tan absolutamente exitoso y las familias han creído profundamente en Mi Casa Ya, pues se requieren más recursos, y eso es lo que está ahorita, lo que ha anunciado la señora ministra, que es el trabajo en el que se está por parte del gobierno, lograr esos subsidios para acabar de entregar las viviendas que se logren este año, las otras se entregarán en el próximo año, pero sobre todo también lograr los subsidios para el 23. Mi pregunta final, doctora Sandra. Yo recuerdo que usted hizo críticas al candidato Gustavo Petro. Su vida política comienza hoy después de su renuncia. En esa vida política que viene para usted, ¿le va a hacer oposición al presidente Petro?
Yamit, me estoy enterando por ahora que va a arrancar mi vida política. Lo que voy a seguir es trabajando por la vivienda, por las ciudades de calidad, por las mujeres en el sector de la construcción, desde otros frentes de trabajo. Es ahí donde voy a estar empeñada. Y seguramente volveré a este programa para contar todos esos nuevos espacios que se abren para hablar de bienestar con vivienda formal, de ciudades de calidad y de más mujeres en el sector de la construcción. Eso me ilusiona y eso me apasiona. Pero usted bien lo sabe que para tener una buena gestión de construcción en Colombia es indispensable tener el apoyo del gobierno. ¿La construcción tendrá el apoyo del gobierno sin usted? Pues el gremio es la institucionalidad del sector privado. Y estamos cumpliendo 65 años, Yamit. Y este país sigue en construcción. Y este es un gremio sólido. Por tanto, Camacol seguirá con el compromiso de buscar todos los mecanismos para garantizar vivienda formal a los colombianos, para garantizar ciudades de calidad y para lograr equidad de género. Ese es Camacol. Y Camacol, ojalá, estoy segura que prevalecerá y perdurará por muchas décadas más. Mi última pregunta, y espero, porque no tengo tiempo ya, una respuesta con una sola sílaba. ¿Usted es petrista o antipetrista? Yo soy colombiana, trabajo por la vivienda, por las ciudades de calidad y ahora muy fuerte por la equidad de género. Doctora Sandra, muchas gracias, muy querida, muy amable. Yamit, gracias. Muchas gracias por este programa y por abrirnos al espacio de nuestros 65 años de gremio. Y mucho éxito en los días que le restan. Usted va a seguir presidiendo Camacol durante la asamblea, ¿no? Sí, yo voy a mantenerme, por supuesto, un tiempo más porque necesitamos organizar cosas, cerrar unos procesos, unas cosas maravillosas, no solo nuestro Congreso. Se nos vienen un par de eventos que vamos a mantenernos acá y, por supuesto, seguiremos trabajando. Desde acá o desde cualquier otro frente, y por la vivienda. ¿Ya sabe quién es su sucesor o sucesora? No, todavía no, Yamit. Mucho éxito en los días por venir, doctora Sandra Forero, presidenta. Gracias, Yamit. Muy agradecida. A usted, doctora Sandra, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y espero que continúen aquí, en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Violentos disturbios en Bogotá. Chocan indígenas en Vera y ESMAD. 14 policías heridos, 1 grave. 8 funcionarios de la alcaldía también resultaron heridos. Indígenas denuncian incumplimiento del gobierno de promesas para el desalojo del Parque Nacional. Presidente Petro visitó a policías heridos y esta noche recibe en Palacio a indígenas en Vera. Alcaldesa López acusa al gobierno nacional de responsabilidad por no facilitar retorno de indígenas a su territorio. 6 heridos en desalojo en predio ocupado en Cali. Parlamentarios del Partido Liberal deciden que no votarán reforma tributaria en bloque. Uribismo respalda posición liberal. Encuentro de parlamentarios de Colombia y Estados Unidos en Bogotá. Gobierno propondrá indulto a Primera Línea y a miembros de la fuerza pública. Revisarán arrendamiento de Islas del Rosario. Sigue disparado el dólar. Hoy subió 71 pesos más. Presidente Petro arremete contra Estados Unidos. No es momento para buscar culpables, dice embajador de Estados Unidos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El centro de Bogotá fue escenario de una violenta jornada. Indígenas en Vera y el escuadrón antidisturbios chocaron, lo que dejó un saldo de 27 personas heridas, entre ellas 14 policías, 8 gestores de convivencia y 5 civiles. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos para identificar y judicializar a los vándalos. A palo y con sevicia fueron atacados 2 policías en medio de la protesta de indígenas en Vera, en Bogotá. Los uniformados en moto intentaron dispersar a los manifestantes, pero perdieron el control del vehículo y quedaron a merced de los violentos. ¡No, se cayeron!
Transeúntes y trabajadores de la zona rescataron a uno de los uniformados en medio de la turba y a rastras lo resguardaron en un edificio, mientras que el otro policía que era atacado fue escoltado por un grupo de ciudadanos. La revuelta empezó con una toma al edificio de Avianca por parte de 100 indígenas en Vera, quienes por varias horas bloquearon el ingreso y salida de funcionarios, lo que obligó a la intervención del SMAT. La acción de la fuerza pública desató un violento enfrentamiento. Los indígenas arremetieron contra el edificio de Avianca, policías, transeúntes, gestores de convivencia y locales comerciales sobre la carrera séptima. Como si la instrucción fuera atacar a cualquier uniformado, algunos indígenas ingresaron a la estación de Transmilenio y en Gavilla desarmaron y golpearon a esta patrullera. Ya hay 2 personas capturadas y estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos violentos. Los en Vera hace 6 meses permanecen en un albergue en el centro de Bogotá, donde denuncian condiciones inhumanas. Que garantice el agua. El agua donde estamos llevamos un mes sin bañar, por eso están reclamando sus alimentos, su seguridad, kit de aseo. Distrito y Nación acordaron instalar una nueva mesa para retomar y coordinar el retorno de estos pueblos a Chocó y Risaralda. Para atender junto con la Alcaldía de Bogotá los asuntos urgentes de esta comunidad en términos de atención humanitaria, pero también en términos estructurales de cómo vamos a hacer el retorno para quienes voluntariamente puedan regresar a su comunidad o a quienes tengamos que reubicar. La violenta jornada dejó 27 personas heridas, 14 policías, 8 gestores de convivencia y 5 civiles. El presidente Gustavo Petro visitó esta noche a los policías que resultaron heridos en las protestas. Stig Luengas, buenas noches, detalles de la información. Compañeras en estudio, feliz noche, pues nos encontramos en el Hospital de la Policía en el occidente de Bogotá, donde en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, visitó a los 14 policías que resultaron heridos por los actos que se cometieron hoy en el centro de la capital del país. El mandatario estuvo con el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez, el director de la policía, también estuvo presente el general Henry Sanabria, visitando a esos uniformados que resultaron heridos por los graves ataques que sufrieron a manos de estos indígenas en Vera que estuvieron hoy en el centro de Bogotá generando algunas afectaciones. Vamos a leer 2 trinos que publicó el presidente Gustavo Petro luego de su visita aquí en el Hospital de la Policía. El primero de ellos dice: la ausencia de diálogo siempre genera más violencia, rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la fuerza pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía. En un segundo trino dice: todo miembro de la policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía. Esto lo dijo luego de visitar a estos uniformados que resultaron afectados por estos golpes que recibieron con palos, piedras y otros elementos contundentes por parte de los indígenas en Vera. El ministro de la Defensa, a su salida del hospital, entregó algunas declaraciones y dijo cómo están los policías de estado de salud. Hemos dicho que nada justifica una acción como esta que tomaron los indígenas contra los policías que no estaban agrediendo, porque no fue como reacción a una acción de los policías, fue simplemente que al verlos, y de acuerdo con todos los videos que hemos revisado, que al verlos en el edificio Avianca, arremetieron contra ellos. Noticentro 1 CMI habló con la uniformada Ingrid Janet García, quien quedó grabada en este video de cómo fue que la atacaron dentro de una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá. La uniformada relata los momentos de pánico que vivió en medio de esos ataques por parte de los indígenas en Vera. Me atacaron, me jalaron el cabello, me estaban arrastrando en el piso, me golpearon. Pues la ciudadanía me ayudó, ellos me ayudaron a salir de esta estación y aún así pero me seguían, pero al fin de cuentas pude salir.
Pues ante estos hechos vandálicos y violentos presentados hoy en el centro de la capital del país, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó esta noche el cartel de los más buscados. Son en total 18 personas, la mayoría indígenas en Vera, los que atacaron a los policías y también la infraestructura aquí en el centro, en especial todo lo que tiene que ver con algunos bienes públicos. Pues esta recompensa por información que permita dar con cada persona es hasta de 50 millones de pesos. Hay una línea habilitada, la que ustedes están viendo en pantalla. Todas estas 18 personas empiezan a ser buscadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y con esto buscan que sean judicializadas y respondan por lo que sucedió hoy allí en la Plaza de Bolívar e inmediaciones del centro de la capital. Vamos a esta hora con mi compañero William Parra, quien se encuentra en las instalaciones de La Rioja, en el sur de Bogotá, donde justamente está reunida toda esta comunidad indígena en Vera. William Parra, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Gracias, Estica. A esta hora nos encontramos al interior de La Rioja, que es el lugar donde fueron trasladados los Embera que acampaban en el Parque Nacional después de 7 meses. Vamos a mostrarles las condiciones en las que viven los indígenas Embera aquí en este edificio, en la calle Cuarta con Avenida Caracas. Aquí hace más de 15 días no hay luz y tampoco hay electricidad en algunos sectores de este edificio. Vamos a dialogar justamente con dos de los líderes de estas comunidades para que nos hablen acerca de todo lo que pasó en el día de hoy. Leoníbal Campo, primero que todo, cuéntenos qué fue lo que pasó. ¿Hay heridos de parte de ustedes? ¿Ustedes qué piensan frente a la agresión que hubo frente a los policías? ¿Y qué se puede decir de las condiciones en las que ustedes están viviendo? Nosotros estamos siguiendo el acuerdo que se firmó en el 5 de mayo. 10 acuerdos que firmaron. Como no hay nada aquí no hay nada, mi agua, ya llevo 15 días. No hay agua, mi eléctrica tampoco. No hay colchonetas. Y el cumplimiento política pública y también lo que quiero condiciono para las poblaciones. Bueno, muy bien. Leoníbal y Jairo Montañez van en estos momentos a salir hacia la sede de la Casa de Nariño. Van a tener una reunión con el presidente Gustavo Petro. Jairo Montañez, ¿qué le van a decir al presidente de todo lo que sucedió en el día de hoy? Primero que todo, pues le pedimos a la ciudadanía excusas y disculpas por el hecho. La violencia pues no debe ser aplaudida ni debe desarrollarse ni debe ser aceptado bajo ninguna manera. Lamentamos los hechos hoy y que pues lo que nosotros queremos es que haya un cumplimiento real, de que efectivamente la paz total llegue a nosotros también y llegue a nuestros territorios. Bueno, muy bien, esa es la situación que se está viviendo aquí en este momento al interior de La Rioja, donde acampan los indígenas en Veras del Chocó y de Risaralda y que en los próximos minutos se van a reunir con el presidente Gustavo Petro para plantearle pues justamente la situación en que se encuentran los acuerdos. Gerardo, continúe usted con más información justamente desde la Casa de Nariño. Hola William, en medio de un fuerte aguacero le recibo el cambio. Sí señor, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, esperan la comisión que, como usted dice, encabezará Jairo Montañez, quien pidió ya excusas por la agresión que algunos miembros de su comunidad, la comunidad Embera, cometió contra miembros de la fuerza pública a quienes lesionaron gravemente. Dijo el presidente de la República que una agresión a un policía no es protesta y dijo que agredir a un miembro de la fuerza pública en estado de indefensión también es violación de los derechos humanos. Esos indígenas que vienen aquí como comisión a la Casa de Nariño a ver qué se puede hacer en los acuerdos son también, de la parte de Jairo Montañez, el señor Leoníbal Campo. Los acompañan un indígena Nasa, Giovanni Yuli, director de la Unidad de Restitución de Tierra, es decir, un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, y la senadora indígena guayú, Marta Peralta. Ellos van a oficiar de garantes en este diálogo que tendrá el jefe de Estado. ¿Por qué es importante esa reunión? Porque precisamente los pueblos indígenas votaron casi que en un 90% por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez. Mientras aquí en la Casa de Nariño se arrecia el aguacero, el presidente de la República y el ministro del Interior, quien también condenó estos hechos, esperan esta comisión. Tan pronto lleguen les estaremos informando si lo hacen pronto. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, Gerardo, muchas gracias. La alcaldesa Claudia López rechazó la violencia en Bogotá y reclamó mayor compromiso del gobierno para atender la crisis de la población en Vera. La alcaldesa Claudia López, quien adelantó una gira por Europa, condenó los actos violentos registrados en Bogotá. Pidió mayor compromiso del gobierno nacional para garantizar el retorno de esta población.
Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos. El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto. Dijo que Bogotá ha invertido 9.000 millones de pesos en la atención a esta población y aunque reconoce la vulnerabilidad, también condena que instrumentalicen menores y mujeres embarazadas en medio de las manifestaciones. No es la primera vez que los emberas violentan a gestores y servidores que no han hecho más que trabajar por ellos. Más grave, hemos denunciado los abusos de hombres y líderes embera contra sus propias mujeres y niños, pero no hay sanciones judiciales ni soluciones nacionales. Los gremios pidieron acciones judiciales contundentes contra los indígenas que atacaron la fuerza pública, funcionarios, entidades y comercios. El país espera respuesta efectiva contra estos delincuentes que atentan contra la integridad de integrante de policía. No puede haber lugar a la impunidad y tampoco crear normas que la permitan. En enfrentamientos entre habitantes y autoridades se terminó un operativo de desalojo en Cali. 5 civiles y un policía resultaron heridos en medio de los fuertes enfrentamientos durante el desalojo de 273 viviendas ubicadas en un terreno de invasión conocido como Villa Mercedes o Cauquita del oriente de Cali. Se han dedicado en ese operativo a pasar por encima de los derechos fundamentales de la vida del ser humano aquí. Han pisoteado, no les ha importado. Entonces, ¿qué prevalece más? Un predio que ha estado abandonado durante tiempo, personas desplazadas, personas que necesitan. Según las autoridades, la restitución del predio privado obedece a la orden de un juez y por alta incidencia de criminalidad en el sector. En este perímetro donde están las invasiones en el año ha corrido 10 homicidios, de los cuales 5 homicidios han sido en inmediaciones de este asentamiento que se está interviniendo hoy por parte de la Inspección 21 de Policía. Son cerca de 200 personas que abandonaron sus casas luego de permanecer por más de un año en ellas. 13 son desplazadas por el conflicto armado en Buenaventura y Nariño. La bancada liberal en el Congreso anunció que no votará en bloque el proyecto de reforma tributaria que pasa a consideración de las plenarias de Senado y Cámara. Los impuestos a las pensiones, a los alimentos, la sobretasa a los hidrocarburos y la modificación a la renta son algunos de los inamovibles del Partido Liberal. El Partido Liberal no va a votar impuestos que graven más a los alimentos. Esa es una de las líneas rojas claros que hoy quedaron en la reunión de la bancada. El tema de las pensiones, hay que modificar el tema de los hidrocarburos, de la minería, que está gravando de una manera excesiva a un sector que genera buena parte de las rentas de nuestras finanzas. Nos preocupa que además lo hayan hecho por un impuesto al consumo del 20%, que puede ser parecido a un 41 o 42% del IVA, cuando usted pone un 20% del consumo. La condición de los liberales es que en la votación de la reforma tributaria se abra la discusión de aquellos artículos en los que tienen reparos. Y si no nos permiten separar los artículos en donde tenemos discusiones, pues seguramente nos apartaremos de la reforma o nos saldremos de la misma plenaria. Durante la reunión con los congresistas de la bancada liberal, el expresidente César Gaviria, jefe único de esta colectividad, dejó ver su preocupación por algunas de las propuestas del gobierno. Dios quiera que esta gente no se ofrezca con todo ese tipo de cosas, porque si hacen todo esto, el daño que le van a hacer a la sociedad y al país es impresionante. Esto no tiene un artículo para defender. Hay un solo artículo que uno diga que esto hay que pelear. El partido nombró una subcomisión que tendrá la tarea de presentar el día lunes un informe con los puntos clave para el partido. Y el Centro Democrático, por su parte, respaldó la posición del Partido Liberal sobre las reservas que tiene frente al proyecto de reforma tributaria. Por supuesto que nos sumamos al presidente Gaviria en eso y en muchas otras cosas. El tema de hidrocarburos, sin lugar a dudas, es un tema fundamental. El tema de la tributación mínima del 15% como tasa efectiva de tributación mínima de todas las empresas en Colombia. Todavía hay que revisar el tema de dividendos, de personas naturales, pensiones, bebidas azucaradas, ultraprocesados. De acuerdo con el representante Oscar Darío Pérez, de los 22 billones que pretende recaudar la reforma tributaria, 11 billones saldrían del sector de hidrocarburos y carbón. Desde el Centro Democrático encuentran preocupación por la devaluación de las acciones de Ecopetrol.
De esos 11, Ecopetrol va a pagar 5,5 billones. ¿No era mejor recibirlos por dividendos y no por impuestos? Las consecuencias no se dejan esperar. Pidieron al gobierno entregar confianza a los mercados en las declaraciones públicas. En 2 meses llevamos más de 1.000 pesos de devaluación del peso colombiano con relación al dólar. Vamos a tocar la frontera de los 5.000 pesos muy rápidamente. En los 4 años del gobierno del presidente Duque, su devaluación alcanzó una cifra parecida, 4 años de 1.000 pesos. Congresistas de varias tendencias respaldaron hoy las críticas que el expresidente César Gaviria hizo a la reforma tributaria porque consideran que en el caso de los impuestos a la industria de los hidrocarburos sería perjudicial para empresas como Ecopetrol, con graves perjuicios para la estabilidad económica y energética del país. En el ambiente del Congreso se recibieron bien los reparos del expresidente Gaviria y por eso la reforma tributaria, cuando llegue a las plenarias de Senado y Cámara, tendrá un trámite de mucha controversia. Estoy totalmente de acuerdo con las objeciones que hace el presidente Gaviria a la reforma tributaria. Es más, nosotros desde el Partido Cambio Radical también tenemos las mismas objeciones. Tenemos algunos aspectos que no vamos a acompañar y en mi caso personal no los comparto. Nosotros estamos de acuerdo en no gravar las pensiones en Colombia. Hemos trabajado para reducir la renta de la ganancia ocasional y que los inversionistas sientan confianza en nuestro país. No podemos acabar lo que está produciendo, que es lo que no estamos de acuerdo. Una reforma tributaria que persigue al que produce, que persigue al que emprende, que persigue al que genera empleo, genera empresa. La reforma tributaria es buena, es seria y ellos han contribuido muchísimo a construirla. Ahora no es el momento de sacarle el cuerpo. El partido de la U, coincidiendo con el expresidente César Gaviria, señaló 5 puntos que no debe tocar la reforma: las pensiones, los bancos de alimentos, las zonas francas, las profesiones liberales y el sector de hidrocarburos. Una delegación bipartidista del Senado de los Estados Unidos se reunió hoy en Bogotá con congresistas colombianos. Trataron diversos temas, desde la crisis ambiental hasta la defensa de la democracia y la libertad de empresa, según informó el presidente del Congreso, Roy Barreras. La reunión de los congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos con parlamentarios de varias tendencias de Colombia se realizó hoy en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Fue un encuentro largo, fructífero y positivo, dijo el presidente del Senado, Roy Barreras. Y nosotros les transmitimos la certeza de que el gobierno del presidente Gustavo Petro es un gobierno que garantiza y defiende la democracia en el continente y en Colombia, la estabilidad económica, y que mantendremos una comunicación permanente entre el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso colombiano, no solo en los temas económicos, de derechos humanos y ambientales, y especialmente a través del mecanismo de participación mutua en la OEA. La violencia no cesa en Arauca. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, entregó el balance de operativos este año en esa zona del país. Continúan los combates en el departamento de Arauca entre las disidencias de las FARC y el ejército. Los enfrentamientos se dan específicamente en el municipio de Puerto Rondón, donde en las últimas horas se confirmó la muerte de al menos 4 disidentes y la captura de otros 3. Estos grupos vienen generando la disputa del control ilegal del territorio, de las economías ilícitas de esa hegemonía. La violencia agudiza por el actuar criminal de otros grupos armados como el ELN. De este grupo se confirmaron capturas. En lo corrido del año van más de 171 capturas de integrantes del grupo armado organizado del ELN. Por 2 artículos nuevos, uno de ellos para conceder indulto a jóvenes de primera línea que están procesados por las protestas de 2019 y otro para autorizar al presidente a que otorgue beneficios jurídicos a las bandas criminales, fue detenido en el Congreso el trámite de la ley marco para las negociaciones de paz total. Fueron 2 artículos que incluyó a última hora el ponente de la reforma de la Ley 418, Ariel Ávila. Como los congresistas no conocían su texto, el gobierno y el Congreso acordaron aplazar el trámite del proyecto. El senador Ávila anunció que va a precisar qué delitos no pueden ser perdonados a los de la primera línea. Que los delitos o crímenes graves como lesa humanidad, tortura, genocidio, pues no son amnistiables. Es decir, que una persona que bloqueó una vía puede ser amnistiado, pero si hubo un asesinato de por medio, pues no va a ser amnistiado. Los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa anunciaron que están de acuerdo con beneficios jurídicos para los jóvenes de primera línea.
hacer un gesto de perdón hacia los actores diversos que participaron allí. Al gobierno no le parece para nada malo, me parece que es un gesto de paz con uno y otro sector. Quienes cometieron conductas relacionadas con las protestas sociales pueden ser designados por el presidente de la República como gestores de paz y se podría suspender las medidas de aseguramiento. Si logramos también comunicarle a la sociedad cuál es la finalidad de la norma, no tiene por qué producirse esa traba. Pero en últimas, esto es a votos. Si se logran los votos, pues la norma pasará y si no, no pasa nada. No es una propuesta oculta, no es ningún mico, es sencillamente una posición del gobierno frente a los derechos que tienen los jóvenes. Si hay desacuerdo, pues se votará y si no se está de acuerdo, no se aprobará. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, confirmó que hay investigaciones en contra de un importante exfuncionario por presuntas irregularidades en los contratos de arriendo de varias propiedades en las Islas del Rosario. Después de que la Procuraduría anunciara una indagación por la entrega irregular de contratos de arrendamiento en las paradisíacas Islas del Rosario en Cartagena, el director Gerardo Vega confirmó que hay procesos contra el exdirector de gestión jurídica de la entidad. Contra el señor Jorge Andrés Gaitán, eso está en trámite en la Fiscalía, hay una denuncia presentada, por supuesto, petición de dinero, coimas que se dicen los denunciantes. La Agencia de Tierras se encuentra revisando los 80 contratos de arriendo vigentes para determinar si hay anomalías en el goce de estas islas que le pertenecen a la nación. Yo he encontrado extremos desde 4 millones mensuales hasta de 300.000 pesos. En esos rangos hay unos contratos de arrendamiento que estamos revisando precisamente. Aquí hay varias a muestra. Familia Uribe Hurtado, Juan David, Inversiones Matamba, Sociedad Urbanismo Sostenible, Inversiones Bora Bora, Ana Beatriz Santo Domingo Dupont. Todos esos son personas que tienen un contrato de arrendamiento con la agencia y que estamos revisando. Por medio de un documento entregado a la Justicia Especial para la Paz, un ex general del Ejército aceptó su responsabilidad en un caso de los llamados falsos positivos. El general Henry Torres Escalante aceptó su responsabilidad por falsos positivos. Por medio de un documento conocido por este noticiero, el excomandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional de Casanare se hizo responsable por crímenes que se perpetraron. Asumo con vergüenza el señalamiento como máximo responsable que se me hace en el auto por los lamentables crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por hombres bajo mi mando mientras me desempeñé como comandante de la Brigada 16. El general pidió perdón a las víctimas y familiares. Caí en la irresponsabilidad de hacer comparaciones entre las unidades y exaltación por resultados operacionales, aspecto que sin duda conllevó a incrementar las presiones, llevándolos entre otros motivos a realizar operaciones ilegítimas. Reconoció su responsabilidad por las órdenes que le daba a sus subalternos. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez por un presunto peculado. El expediente de la Sala de Instrucción advierte que cuando era representante a la Cámara entre 2014 y 2018, Jiménez habría certificado falsamente que varias personas trabajaron en su unidad de trabajo legislativo y se habría quedado con los salarios de esos empleados ficticios. El primer año. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 28 personas, una de las principales redes de tráfico de drogas sintéticas del país. Entre los detenidos hay agentes de la Policía y de Migración Colombia. 3 integrantes de la policía y un agente de Migración Colombia están vinculados con una de las principales bandas de tráfico de drogas sintéticas como el 2CB o cocaína rosada. Así lo explicó la Fiscalía al capturar a 28 personas encargadas de hacer parte de toda una cadena de producción y tráfico de droga a países como Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Países Bajos, Alemania y España. La organización, que tenía en su nómina a policías del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Antioquia, reclutaba a hombres y mujeres y los convencía de viajar a destinos internacionales escondiendo las sustancias ilícitas en el equipaje o en su cuerpo.
En el operativo, además, la Fiscalía decomisó bienes por más de 5.000 millones de pesos adquiridos con este negocio ilícito. Hay controversia en Medellín por las condiciones para el evento organizado por la alcaldía que permitió la entrega de computadores a niños de escasos recursos. Las imágenes hablan por sí solas. 20.000 niños, en su mayoría de escasos recursos, no fueron a clase para hacer una fila de la dimensión de un concierto en el estadio Atanasio Girardot. Todos tenían la ilusión de recibir un computador. Crean en el cuento de la tecnología, crean en la Medellín Valle del Software. Hay una oportunidad para llevar oportunidades y riquezas a las comunas y a los barrios de Medellín. Se pueden entregar estos mismos computadores en las aulas de clase, en los colegios, pero también hay que recordar, muchos de esos colegios hoy están caídos en Medellín. El alcalde calificó la entrega de computadores como la más grande de Latinoamérica, pero desde las tribunas le llovieron halagos y críticas porque hubo quejas de papás de niños mareados que tuvieron que soportar largas filas para recibir su herramienta de estudio. Los precios del petróleo suben con fuerza a pesar del anuncio de Joe Biden de liberar 15 millones más de barriles de petróleo de la Reserva de Estados Unidos. Renunciaron 2 integrantes clave del gobierno de Liz Truss y se profundiza la crisis política en Reino Unido. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CNA. A pesar del anuncio del presidente Joe Biden sobre una nueva inyección por 15 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos al mercado para hacer baja los costos del oro negro a raíz del recorte de la OPEP, los precios del petróleo subieron con fuerza este miércoles. Una nueva crisis golpea a la primer ministra británica Liz Truss tras la dimisión de 2 integrantes clave de su gobierno, incluida la ministra del Interior, Suella Braverman, considerada del ala dura del Partido Conservador que pide la cabeza de la premier, mientras Truss lucha por mantenerse en el cargo y aseguró que no dimitirá. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, organizará una reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en diciembre. Por ahora, México no ha confirmado dónde se llevará a cabo la reunión ni en qué fecha del mes se realizará. El dólar sigue disparado. Hoy rompió la barrera de los 4.800 pesos. En una nueva jornada alcista, el precio del dólar cerró en 4.815 pesos, lo que significó un alza de 71 pesos frente al día anterior y marcando máximos históricos en el país. En el mercado de divisas, donde se mantienen los temores a una recesión económica mundial, la moneda alcanzó a tocar niveles de 4.859 pesos. Para el gobierno, el contexto internacional sigue marcando la pauta y Colombia trabaja en una política monetaria que dé solidez a la economía. De una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones. Para el funcionario, pese a los impactos, el alza también favorece a los exportadores y los ingresos del fisco nacional, lo que permite mejorar el déficit de la balanza de pagos. Garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y por lo tanto una capacidad para sostener una balanza de pagos sólida. Yo creo que esas son las noticias, son noticias positivas. Los gremios sostienen que se debe buscar un equilibrio y dar mensajes de confianza a los inversionistas. Hay que construir internamente para generar certidumbre. Estamos creando a través de diferentes acciones incertidumbres a nivel internacional en los mercados y hay que construir también en esa alianza público-privada para lograr hacer una injerencia de sustitución de importaciones en aquellos productos que podemos generar una competitividad. En la jornada se negociaron 1.072 millones de dólares. El presidente Gustavo Petro culpó a los Estados Unidos de ser el causante de la recesión mundial que se avecina. Dijo que los Estados Unidos prácticamente están arruinando las economías de todo el mundo. Desde Turbo, en la región de Urabá, ante miles de asistentes al Estadio Olímpico John Jairo Treyes, el presidente Gustavo Petro arremetió contra Estados Unidos. Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Dijo que las decisiones tomadas por la Casa Blanca no tienen en consideración cómo sufren los demás países por la recesión económica. Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas.
se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. Por eso instó a los países de este hemisferio a trabajar juntos para hacer una agenda común que haga contrapeso a la norteamericana. Convoco a todos los gobiernos de la América Latina, de derechas, de izquierdas, de centro, a establecer la agenda común para defender la América Latina de la crisis mundial que se avecina. El presidente también defendió la reforma tributaria y dijo que las clases tradicionales no van a impedir que el cambio continúe, el cambio para el que fue elegido. Que si se aumentan los impuestos al petróleo y al carbón, no se perjudica a nadie, ni siquiera a los actuales contratistas del petróleo y el carbón que sacan sus utilidades. Simplemente aprovechamos el último momento de altos precios del petróleo y del carbón para que una parte vaya a la sociedad colombiana. El mandatario pronunció este discurso de cerca de 50 minutos al instalar el diálogo vinculante regional de la región del Urabá. El embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, respondió a las críticas del presidente Petro sobre el origen de la recesión económica que se avecina. En conferencia de prensa hoy en Bogotá, el embajador encargado de Estados Unidos, Francisco Palmieri, afirmó que su país también está enfrentando dificultades económicas derivadas de la guerra en Ucrania. Retos económicos como muchos de los países en el mundo. Y así se refirió a las críticas del presidente de Colombia. Yo no creo que debemos pensar en dónde echamos la culpa, debemos enfocar en cómo trabajando conjuntos podemos mejorar y fomentar el desarrollo necesario para el crecimiento económico. En compañía de la ministra de Salud, el embajador Palmieri anunció la llegada al país del buque Hospital Comfort, con 900 médicos que efectuarán 60 cirugías y 8.000 procedimientos médicos a población de bajos recursos en Santa Marta y Cartagena. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Sandra Forero, reveló en el programa Pregunta Yamit que renunció a su cargo después de 12 años en el gremio. Es que mi renuncia no se puso a consideración. Es una decisión personal que yo venía analizando hace días y que hoy en el marco de este congreso y en Barranquilla, en el almuerzo que tuvimos con la Junta, les expresé mi intención de emprender nuevos proyectos. Eso es realmente lo que pasó. ¿Quién hace parte de la Junta? 40 empresarios de todo el país, de 19 regiones. El Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía anunciaron un plan piloto para aumentar la cobertura de gas propano. El objetivo es llegar a más regiones del país y poder garantizar el suministro de gas propano utilizado en su mayoría por población vulnerable. De acuerdo con la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, ya se adelanta un plan piloto para llegar con subsidios a 4 departamentos como La Guajira, la totalidad de Cauca, Córdoba y Arauca. Actualmente se llega a 6 zonas del país como Nariño, Putumayo, el macizo caucano, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas. Con la iniciativa se complementarían 10 regiones que irán aumentando gradualmente a los estratos 1 y 2, beneficiando a 3.4 millones de hogares. La Superintendencia Financiera dio visto bueno a la oferta pública de adquisición para la compra de las acciones de Nutresa. Con el aviso de condiciones quedó lista la oferta pública de adquisición sobre Nutresa, la empresa de alimentos más representativa del grupo empresarial antioqueño. La subasta será hasta el 18 de noviembre del presente año, donde la firma IHC Capital Holding intentará obtener una gran participación accionaria sobre la empresa que ha estado en el radar de los Gilinski. Las condiciones serán para adquirir un mínimo de acciones del 25%, alrededor de 114.4 millones de acciones en circulación y un máximo de 31,2%. El precio ofrecido será de $15 por acción, es decir, 65.000 pesos con la tasa de cambio de hoy, que representa casi el doble del valor actual de Nutresa de 36.980 pesos cuando quedó suspendido el título. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,73% a 1.197 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 7,36% a 54.700 pesos.
La acción del grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 8,94% a 560 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 28.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,84% a 2.314 pesos. El petróleo cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.815 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.570 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 4.727 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.92. El azúcar se transó en 18,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $84.78. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92.57. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.314 pesos.